hablamos de Tageszeiten, ¿sí? Nos referimos a momentos del día, ¿sí? Entonces, nos referimos a am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend y in der Nacht. Bueno, muy bien. Y esto es importante también, lo repasamos un poquito, que se acuerden, ¿sí? A qué me refiero con cada cosa. Porque, por ejemplo, si yo digo am Morgen, ¿sí? Cuando diga am Morgen, la diferencia con decir am Morgen y decir am Vormittag es que am Morgen se refiere al primer momento de la mañana, o sea, cuando me levanto. A la mañana, primera hora, am Morgen, ¿sí? Am Vormittag abarca todo, o sea, todo el transcurso de la mañana. Eso es am Vormittag. Am Mittag no hay problema, puede ser al mediodía, o sea, no puede generar demasiada duda. Am Nachmittag, ¿sí? Tenemos que diferenciarlo con am Abend, ¿sí? Am Nachmittag es después del mediodía. Después del mediodía que abarca hasta la tercera, justamente, ¿sí? Am Abend ya es cuando atardeció. Podríamos decir que am Nachmittag casi coincide con a partir de Mittag, que es mediodía, que es cuando yo empiezo a decir Guten Tag, que Guten Tag lo empiezo a decir a partir del mediodía, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, pasado ya el mediodía, que es Nachmittag, sigo diciendo Guten Tag, ¿sí? Durante todo el Nachmittag hasta, ¿sí? Que empieza der Abend, o sea, hasta que digo Guten Abend, ¿sí? Entonces, a partir de ahí sería am Abend, que es cuando atardeció, ¿sí? 6, 7, o sea, cuando ya se está haciendo de noche, pasó el día, bueno, ahí digo am Abend, hasta última hora de la noche. In der Nacht uso únicamente durante la noche, ya pasada medianoche, ¿sí? En la que habitualmente uno duerme o bueno, si hace alguna actividad nocturna sería in der Nacht, pero tiene que ser claramente nocturno, ¿sí? No a las 10, 11 de la noche, no, ya pasada medianoche, in der Nacht. Muy bien, cuando yo hablo de Jahreszeiten, me refiero a momentos del año, pero ¿qué momentos? ¿Qué les parece que será? ¿Qué división puedo hacer del año más allá de los meses? Estación, No momentos puntuales. estaciones. Exacto. Estaciones del año. Porque si yo tengo que dividir el año en épocas, ¿sí? Bueno, la forma más habitual es esa, ¿sí? Invierno, verano, estaciones del año. Jahreszeiten. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá en este cuadrito, ¿sí? Frühling, y como digo, que se acuerdan que nosotros habíamos hablado y habíamos dicho, ahí tienen el cuadrito. No sé si yo se los mandé porque no les quiero enviar 800 veces las cosas. Me parece que sí, si no se los mando de nuevo, o si alguien no lo tiene visto y le parece que le falta. ¿Sí? Sí, por favor. Se los mando de nuevo. Lo que abunda no daña. Bueno, y nosotros siempre, o sea, hablamos de que el im lo usamos justamente para mencionar o un año determinado o un mes, ¿sí? O sea, lo uso para año, mes o estaciones del año. Yo puedo decir im Januar, im April, im 2022, 2022, o podría ¿En decir Sama? im Sommer, exacto, im Frühling, im Herbst. Muy bien. Y ahí tienen el cuadrito con los dibujitos, así que ni hace falta que busquen el significado de cada cosa. Bien. Y lo tenemos combinado acá con beta, porque nosotros en la unidad, esto hacemos tipo repaso, porque en la unidad 13 teníamos que ver Urlaub, ¿sí? Teníamos que ver. Y el perfect con haben, que ahora lo vamos a repasar un poquito. Teníamos que ver Jahreszeiten, que es esto que estamos viendo, ¿sí? Y lo vamos a combinar con vi y con als,
¿sí? Y teníamos que ver quizás ein Ausflug, que es una salida, ¿sí? Con el perfect, pero con el verbo auxiliar sein, ¿sí? Y teníamos que ver das Wetter, ¿sí? Con el pronombre es. Y les voy a explicar por qué. Muy bien. Bien. Hablando nosotros de Jahreszeiten, ¿sí? Podemos perfectamente hacer comparación, ¿sí? Fíjense cómo esto lo podemos ejercitar re bien. Usando para comparar wie y als. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos la diferencia que había entre wie y als cuando comparo? A ver si alguien se acuerda. ¿Se acuerdan? Repasamos. Cuando yo comparo, ¿sí? Y en este caso usaría mayormente, o sea, puedo usar otros adjetivos para comparar épocas del año, pero los típicos, ¿cuáles serían? Más frío o más caluroso. ¿Sí? Sí. A ver si los tengo en el cuadrito. Suma. Ok. Ok. No están los comparativos, pero bueno, los ponemos, no hay problema. Yo podría decir de esta manera. Yo podría decir Deutschland im Frühling. ¿Sí? Deutschland im Frühling ist kälter als Spanien. ¿Ya? Das Wetter im Frühling ist kälter, y esto se escribe así. Acuérdense que yo tengo, y esto a modo de ayuda a memoria, alt como adjetivo y warm como adjetivo. ¿Sí? Ok, pero si uso el comparativo, ¿sí? En el que voy a tener que agregar la terminación er, en estas palabras las dos van a llevar umlaut. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a decir kelka o verma. ¿Sí? Ven como las dos cambian de la misma manera. Llevan umlaut y después la terminación er. Muy bien. A ver, permítame un minutito, por favor, que están hablando por Slack y me desconcentra porque quiero ver si es algo urgente o no es algo urgente de reclutados. Un minutín. Que cuando veo varios mensajes seguidos digo, oh, ¿qué pasa? Se está grabando la clase, ¿no? Sí, se está grabando la clase. Muchas gracias por hacerme acordar. Perdón, ¿eh? Ya. Bueno, entonces, decíamos, yo les agrego umlaut a las dos palabras y la terminación er, ¿sí? Muy bien. Tengan en cuenta esto que es muy importante. El vi lo usamos cuando igualo dos cosas, ¿sí? Cuando dos cosas para mí son iguales. Por ejemplo, a ver, si tuviéramos el caso. Bueno, por ejemplo, a ver. No encuentro un caso exacto. Ah, sí, encuentro un caso exacto. En Sommer, ¿Ah? en Fíjense. Deutschland y Österreich. Ja, oder Es im diferente Winter, la genau. Ja. Sommer, ja, im Sommer ist es in Deutschland so kalt wie so kalt wie in Österreich.
¿sí? Y usé el so kalt wie. Perdón, so warm wie. Estaba pensando en Vinta. Bueno, hagan de cuenta que lo dije para Vinta, que coinciden también 0 Grad y 0 Grad. Pero yo podría hacer im Sommer ist es in Deutschland so warm, que era lo que tendría que haber dicho, wie im Österreich. Bueno, im Sommer ist es in Deutschland so warm Súper. wie in Österreich. Yo podría decirlo más fácil, ¿sí? Yo podría decir, a ver, más dicho, más simple. Deutschland ist im Sommer so warm. No, pasa que tendría que hablar del es siempre, porque en realidad estoy hablando del clima, del tiempo. ¿Sí? Eine Frage. Ya, viste. ¿En qué momento entonces ponemos la ER? Baltar. Bueno, a eso voy. En este caso son dos climas iguales. Im Sommer ist es in Deutschland so warm y usé el wie Sí. en Österreich. Estoy igualando. En los dos lugares hacen 23 grados. ¿Sí? Ujú. Ok. Yo podría decir incluso genau so warm wie. Exactamente tan caluroso. Pero yo puedo decir, comparando, in Spanien ist es. Y ojo, porque yo digo in Spanien porque me refiero a un lugar. Ya. Pero ahora me voy a referir a una época del año. ¿Qué voy a usar? No voy a usar in. Voy a usar im. Im. In Spanien ist es im Sommer. ¿Sí? En Sommer. Als. Claro, pero vamos a poner ahora sí el Ah, Verma, porque es más caluroso. Eso quiere decir. Verma es más caluroso, Kelta es más frío. In Spanien ist es im Sommer wärmer als in Deutschland. Muy bien. ¿Sí? ¿Ven cómo quedó? o sea que el Wärmer. IR, el ER lo usamos para als. Lo usamos para als, pero ¿por qué? Porque estaría queriendo decir que es más o menos. Kelta sería menos, más frío, es más algo, más frío, más caluroso. Y ahí es donde uso el als, porque son dos cosas desiguales. ¿Sí? Más que, menos que, uso el als. Pero cuando igualo ambas cosas, es tan caluroso como, ¿sí?, en tal otro lado. Para nosotros sería como usar, como decir el cómo o como decir el qué. ¿Sí? Si yo igualo dos cosas, podré decir cómo. Es tan caluroso como en otro lugar. Pero cuando son dos cosas desiguales, tendré que usar el qué. Es más caluroso que tal otro lugar. Bueno, en alemán, ¿sí?, cuando dos cosas son desiguales, uso el als. Cuando son iguales, uso el wie. Cuando son iguales, no uso los comparativos con er. Uso simplemente el adjetivo, porque yo digo, esto es tan lindo como aquello. Ya. ¿Sí? Pero si son dos cosas iguales, tendré que decir, esto es más lindo. Y ese más lindo, en alemán, se usa modificando el adjetivo. Yo diría schöner, das ist schöner als das andere. ¿Sí? Modifico el adjetivo para decir que es más algo.
Más frío, más caluroso. Más lindo, más feo. Modifico el adjetivo directamente. ¿Sí? Eso en español no está. En alemán tengo que cambiar el adjetivo con esa terminación, esa modificación, porque en estos casos además tuve que ponerles umlaut. ¿Ok? Ya. Bueno, ¿qué ejemplo me podrían dar con Kelta? Con más frío. A ver. In Turkey ¿Ya? ist es Mm. in no, ¿Qué ist podría ser? Winter, ¿Ya? ¿Ya? Winter, ¿Ya? eh, Y ahí en Turcay va a ser en venta más caluroso. Va a ser Verma, pero está bien, a ver cómo sería. Wärmer Mm. als, ¿Ya? als, Als, claro, porque es desigual, es más caluroso. sí, Als, in, in Österreich. ya, zum Beispiel. Österreich. Por ejemplo, perfecto. Con Kelta, ¿cómo sería? Al revés. Porque en realidad acá, como para decirlo mejor, mejor, tendríamos que hablar de frío en invierno. ¿Sí? Que un lugar es Ya. más frío que el otro. Entonces podemos tomar como referencia el más frío. ¿Cuál sería el más frío acá? Alguno que sea más frío. Österreich, por ejemplo, México. Deutschland. México. Bueno, Deutsch, claro, a ver. In Deutschland. in Deutschland Mm, ist es ja. Este es ist im es Winter. im Winter Mm, no, no. Celta. kälter Ya. Kelta, ¿está bien? als in Italien. Als in Italien. Perfecto. Super. Bueno. ¿Vieron, chicos? ¿Se va entendiendo? Ya. Sí. Ya. Perfecto. Si volviéramos al ejemplo de igual. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en otoño. ¿Sí? Im Herbst. En Spanien und in Türkei. ¿Qué me podrían decir de esas temperaturas? A ver, en Herbst, Spanien und Türkei. ¿Qué me lo podría decir? Im Sommer ist es Spanien En Herbst, zu warm. Herbst, Herbst. En Herbst, pues son las dos iguales, Spanien y Türkei. Quiero que Ah, usen el in, ejemplo de igualdad. In Herbst ¿Ya? ist es in Spanien ¿Ya? so so warm ¿Ya? So ¿Por qué? warm in Turkey. wie in Türkei. ¿Se entendió? Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Porque son iguales, por eso usé el wie. No hay diferencias ahí. Estoy diciendo son iguales. In. Dijimos, Spanien ist es im Herbst so warm wie in ya. Türkei. ¿Sí? In Spanien ist es im Herbst so warm wie... Ya, y casi, casi en realidad, perdón chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Aló? Ya. Ah, perdón, pensé que se había cortado. Bueno, acá cometí un pequeño error que no tiene que ver con Sí, el tema, Ya. pero
¿Qué me faltaría cuando hablo de Türkei? A ver si detectan qué me faltó. Esto es falta de ejercicio, ¿eh? O sea, no presté atención. Pero fíjense cómo yo lo debería tener incorporado. Ya Turquía. Exacto, porque yo digo en la Turquía. Son esas In. excepciones, claro, como Estados El Unidos, artículo. Irán, exacto. Sí, sí, Esperanza, perfecto. Cuando yo hablo de Estados Unidos, de Irán, Turquía, y no me acuerdo si había alguno más. Creo que no me viene a la mente. Ah, Schweiz, Suiza, ¿sí? Sí. Que yo en el caso de esos 4 países uso el artículo. Y como es die Türkei, el pasativo voy a decir in der Türkei. Yo diría, in Spanien ist es im Herbst so warm wie in der Türkei. Y ahí me quedaría, ¿sí? Ahí me quedaría bien, ¿sí? Muy bien. A ver. No hablan de Türkei acá, pero es así. Hay ¿sí? algunos países nomás entonces que se escriben con der. Son 4, no con der, depende del caso. Esto lo vimos nosotros cuando hablamos de orígenes. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablo de origen, yo voy a declinar de la misma manera, eso es lo bueno. ¿Por qué declino en dativo? Porque digo ich komme aus. ¿Sí? Ich komme aus. Entonces va a pasar lo mismo. Se me cortó internet. Porque estoy con el celular. Porque no hay internet, no sé si volvió. A ver, ahí estamos, se me había cortado. Porque estoy con el celular, lo tengo que dejar. Me repite la señal de... Ahí estamos, ¿no? Bueno, les decía. Ah, Son Yeah. 4 países solamente. Y tanto cuando hablo de origen como cuando hablo de ubicación, va a declinar esto en dativo. O sea, los artículos van a declinar en dativo. Yo lo quiero explicar despacito, así de paso se van acostumbrando a la declinación en dativo. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo, los 4 son die Türkei. 1. Die Schweiz. Momento, Schweiz. Lo otro, ¿sí? Tendré der Irán. Es el otro. Y tengo por último die, pero en este caso va a ser plural, no es femenino, como en el caso de Schweiz y Turquía. USA. Muy bien. Los tienen en vista todos, ¿no? ya. ¿Sí? Muy bien. Yeah. ¿Qué pasa con estos países? Los 2 primeros son femeninos. La Turquía, la Suiza, ¿sí? Y el segundo es masculino. Y el tercero es plural, los Estados Unidos. O sea, es el Irán y los Estados Unidos, ¿sí? Quiero ver una cosa. Perfecto. Se entrecorta, ¿no? A ver, Poco. ¿se recorta un poquito? Ahora voy a ver si me volvió. A ver Poquito. si volvió la conexión de red común. No, creo que no. Ah, ya que se me conectó otro aparato a mi celular. De paso, como tengo otros aparatos que tienen la red con mi clave, y por eso entorpece un poquito. ¿Ahora se escucha bien, chicos? Yeah. Bueno. Les decía entonces, la Turquía, la Suiza, el Irán y los Estados Unidos. ¿Ok? 2 femeninos, 1 masculino, 1 plural. Esto viene re bien para practicar declinaciones. Cuando yo use el aus, voy a declinar en dativo. ¿Qué significa esto? Que el femenino va a pasar a der. ¿Sí? El masculino pasa a dem.
para que no se hagan lío, ¿cuándo pasa esto? ¿Sí? Muy bien. Acuérdense cuando yo digo que estoy, por ejemplo, en un lugar masculino o neutro, porque el neutro va a pasar lo mismo en dativo, va a declinar de la misma manera el neutro. ¿Cómo digo que estoy, por ejemplo, en la estación o en el cine? Vamos a pensarlo un poquito. ¿Qué usábamos? ¿Se acuerdan? De paso, es un súper repaso y un súper refuerzo. ¿Cómo? Inskino. Inskino uso para decir si estoy o si voy al cine. Si voy. Si voy. Muy bien. Y acuérdense, muy importante, cuando yo pregunto wohin, ¿a dónde? ¿Sí? Que hay un movimiento, eso no es dativo, es acusativo. Por eso, en realidad, el ins es cuando junto el in más el das. ¿Sí? El in más el das. El das no se modificó porque estamos hablando de acusativo. Lo único que hice fue juntarlo. Pero cuando ya estoy en el cine, ¿qué voy a usar? In. ¿Cómo? In. In. ¿Y qué cosa más? ¿Y qué cosa más? Porque tengo que decir El artículo. el artículo, pero ahí me va a cambiar, porque ya pregunto vos, ¿dónde? Ese das va a pasar a dem, igual que pasaría al der. Y yo cuando estoy en el cine o en un restaurante o en la estación, ¿digo ich bin in dem o uso otra cosa? Esperen que voy a elevar el celular para que agarre las ondas cósmicas mejor y me repita mejor el asunto. Espérenme. Ahí quedó astronómico, quedó en una posición alineado con los satélites. A ver, bueno. Entonces, ¿qué usaría yo? ¿Uso in dem o uso otra cosa? Pensemos. ¿No lo junto? ¿El in y el dem? No. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Sí, Franco, muy bien. Uso el in. Ich bin im Kino, im Kiosk, im Restaurant. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Sí? Ya. Muy bien, perfecto. Si fuera algo femenino, ¿sí? No puedo juntar eso. Voy a tener que decir in there. ¿Cómo se divierten ustedes conmigo? La pasan bien, ¿eh? No se pueden quejar. Ok, Claro. muy bien. No los puedo juntar. Me tientan a mi nombre. Bueno, ¿qué pasa con esto? Estos son casos de dativo, porque estoy preguntando dónde o de dónde, no a dónde, sino dónde estoy ya, o de dónde vengo, ¿sí? ¿Dónde hace calor? ¿Sí? Bueno, estoy hablando de dónde acá también. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? El femenino, ¿sí? Sí o sí lo tengo que pasar a der, como diría si estoy in der Türkei, in der Schweiz, o si vengo aus der Türkei, aus der Schweiz, ¿sí? Entonces yo diré in der, porque estoy hablando de dónde, Türkei, diré in der Schweiz, porque son todos casos de dativo, ¿sí? Pregunto dónde, así como diría aus der, si digo que vengo de ahí, ¿sí? Lo que me va a cambiar es que en lugar de in voy a usar el aus. Y cuando hablo de Ihan, que es masculino, ¿sí? Voy a decir in dem, ¿sí? Que podría incluso decir. Lo que pasa es que en el caso de clima de ubicación spin, im Ihan podría juntarlos. Indem Ihan. Pero me suena más. A ver, el Indem. Ahora vamos a ver esto. Indem Ihan. Vamos a ver si en el caso del país puntual lo puedo juntar o no. No me suena decir im Ihan. No me suena, se los voy a decir. No, es como que no me vino el ejemplo a la cabeza. Pero
pero, porque lo tengo por sonoridad más que por regla en este caso. Y bueno, USA no hay discusión. USA es plural. Cuando hable de dativo plural, tengo que pasar el the de los Estados Unidos, a them, in, them, USA. ¿Sí? Si yo dijera que vengo, ¿sí? Epa, dice, qué lío que hice. Cerré todo. Si yo dijera que vengo de USA, ¿sí? Diría, ich komme aus den, de los USA, de los Estados Unidos, porque es plural. ¿Sí? ¿Ven que pasó lo mismo? Lo único que cambio es el in, porque ya no digo que estoy en los, que vengo de los, y tengo que usar el aus. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, justamente en estos casos que estamos hablando de que en un lugar hace más calor que en el otro, si menciono uno de estos países tendré que decir in der Schweiz, in der Türkei, in den USA o in den Irán. ¿Sí? ¿Se entendió entonces por qué, chicos? Otra vez, repaso el concepto. Estaríamos hablando no de a dónde, sino de dónde. Wo, ¿dónde hace más calor? ¿Dónde hace más frío? ¿Sí? ¿Dónde estás en el cine? ¿Dónde estás en la escuela? Im Kino, in der Schule, im Restaurant. ¿Sí? Im Restaurant. Wo bist du? A dónde vaya sería otro terreno. A dónde vaya sería terreno del acusativo. ¿Sí? Por eso no mezclemos. A dónde es otra cuestión y el a dónde es acusativo. ¿Sí? Y ya en el caso del acusativo, repasando, ¿cuál es el único que cambia? El único artículo que cambia. En acusativo, que es cuando tengo acciones, el acusativo responde a was porque hay una acción con un objeto. ¿Qué compras? ¿Qué querés? ¿Qué tenés? Was hast du? Was kaufst du? Was möchtest du? Directamente con el objeto. Ahí hay acusativo. Y a wohin, ¿a dónde? ¿Sí? Que es la otra canción. ¿A dónde? No ya dónde. ¿A dónde? Acusativo también. ¿Sí? Hay que hacer una separación ahí. Entre, así, línea divisoria. ¿Qué o a dónde? Y del otro lado, de dónde o dónde ya. ¿Sí? ¿Qué? Ich möchte einen Kaffee. ¿Sí? El único que cambia es el masculino en el acusativo. Der pasa a den. Ein pasa a einen. El único, los otros no. ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces si yo digo, yo voy a Suiza? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo más fácil. Igual sería lo mismo, pues yo diría... lo que pasa es que ahí estaríamos hablando de entrar en... a ver, muy bien. Si yo digo, yo voy a la escuela, pero quiero que piensen en este ejemplo como entro en la escuela. ¿A dónde entras en la escuela? ¿Por qué? Porque si hay lejanía ya se dice de otra manera. Yo entro en la escuela. ¿Sí? Ich gehe in die Schule. No cambió nada. Estoy afuera, voy a entrar. Si hay lejanía uso el zu y es otro tema. Porque zu, el caso de zu, ¿sí? Declina específicamente en dativo. Pero yo estoy afuera y voy a entrar en la escuela. Ich gehe in die Schule. ¿Qué cambió? ¿Cambió el di? No cambió. ¿Por qué? Porque es acusativo esto. Ya es wohin. ¿A dónde? In die Schule.
Si yo estoy afuera de la estación y yo digo, ahora voy a entrar, ¿a dónde? Voy a entrar a la estación. Ich gehe in der Bahnhof. Der Bahnhof. ¿Va a cambiar o no va a cambiar en acusativo? Ya. Ah, muy bien, porque lo puse acá grandote ahí arriba. Si me decían que no, me iba a enojar. Ich gehe in den Bahnhof. ¿Sí? Ich gehe in den Bahnhof. Estoy entrando en la estación. Si yo digo, estoy en el cine, o voy al cine, o estoy por entrar, ¿sí? Es das Kino. Ahí puedo juntar el in con el das. Ich gehe, incluso si voy, si hay lejanía, no pasa nada ahí. Se usa igual. Ich gehe ins Kino. Porque es in más das. No es que cambió el das, sino que lo junté con el in. Ajá. Lo junté, nada más, no cambió. Pasaría lo mismo con restaurant, ¿sí? ¿Ok? In con das se forma ins. Se forma el ins. Así como in con das se forma el ins, así La como el forma corta, in, ¿no? claro, así como el in con dem se forma el im. Pero ¿qué pasa? Ese me sirve para decir que ya estoy ahí, no que voy. ¿Sí? Que es lo que hablábamos antes. Ujú. Ins lo voy a usar para acusativo. Voy hacia el lugar. Im, ya estoy. Es dativo. Por eso ahí cambió. Es el in más el dem. No es el in con el das. Es el in con el dem que me puede servir para masculino o neutro. El ins me sirve solo para neutro. ¿Por qué? Porque es in con das. Y es acusativo. En el caso del masculino voy a tener que decir in den. Y lo voy a usar cuando hay cercanía, ¿eh? Porque si no, si quiero decir voy a la estación, se dice ich fahre, por ejemplo, zum Bahnhof. ¿Sí? Por eso les digo que no se me confundan con el zu, que es una preposición que declina solamente en dativo. Muy bien. ¿Sirvió la refrescada? Sí. Ya. Repasamos conceptos. Vamos a repasar. En dativo, el das y el der van a pasar a dem. El di pasa a der. El dativo responde a la pregunta, entre otras, ¿de dónde o dónde yo estoy ya? O ¿de dónde vengo o dónde estoy ya? Ich komme aus der Schweiz. Ich bin in der Schweiz. Exagero el acento para que entiendan el der. Ich komme aus der Türkei. Ich bin in der Türkei. Ya estoy. Ich bin in der Schule. Ich komme aus der Schule. ¿Sí? Schule femenino, pasa lo mismo. Pero, ¿sí? Pero, por ejemplo, un caso masculino, ich komme, ¿sí? Aus dem Bahnhof, masculino. Como con el neutro pasa lo mismo, el der y el das pasan a dem. Ich komme aus dem Kino. ¿Sí? Ich komme aus dem Irán, porque es der Irán. El der pasa a dem. ¿Sí? Hablamos de dativo, vengo de. Aus der Schule, in der Schule. Aus der Türkei, in der Türkei. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Dónde? Aus dem Kiosk, ¿sí? Del kiosco, im Kiosk, en el kiosco. ¿Sí? Bueno, en el aus dem o en el im englobo masculino y neutro. Ya ahí solucioné masculino y neutro porque cambian igual. ¿Sí? No pasa nada, no tengo que andar pensando si es masculino o neutro. El único que tengo que hacer la distinción es en el femenino, ¿sí? Que es in der o aus der. ¿Sí? Schule, Kirche, países, esos dos países femeninos, no hay más, no hay más. USA no se confundan porque es plural
no es femenino, son los Estados Unidos, ¿sí? Ujú. Muy bien. Y bueno, ahí ya tenemos todo el dativo solucionado, pero ¿qué pasa con el acusativo? Otra vez refrescando, ¿sí? El único que cambia es el masculino. Entonces, el acusativo quizás lo que tengo que pensar más es cuándo hay acusativo, ¿sí? Acción directa, qué bebo, qué como, qué compro, qué tengo. La respuesta va a ser directamente el objeto. ¿Qué bebo? Café. ¿Sí? ¿Qué compro? Una camisa. ¿Sí? Muy bien. Si algo está respondiendo a esa pregunta, una oración, si puede responder esa pregunta, es porque tengo una acción directa. Entonces, yo sé que tengo un caso acusativo. Si la pregunta responde a Ujú. ¿a dónde? ¿Sí? Que hay un desplazamiento, ¿sí? Ya sea de que, ojo con Activo, esto, voy a poner algo en un lugar, ¿sí? Todavía no está el pero objeto todavía en no lo ese pongo. lugar, es ¿a dónde? Acusativo, Ujú. ¿sí? Una vez que ya está ahí, cambió todo el asunto porque ya está ubicado ahí, ya no preguntaré más a dónde, ya paso al otro terreno. Voy a un lugar, ¿a dónde? Todo acusativo. ¿Qué me simplifica un poco esta cuestión del acusativo? Que otra vez, lo digo 500 veces, pero el único artículo que cambia, los únicos artículos, o el único caso en el que cambia es el masculino. Der pasa a den, ¿sí? Ein a einen. El das va a quedar igual. Ich kaufe ein Auto. Ich kaufe das Auto, porque es das, es neutro. No cambió Ujú. absolutamente nada. A ver, ich kaufe eine Banane. Ich Ujú. esse eine Banane. ¿Sí? Ich esse die Banane. No cambió. No cambió. Pero si yo compro, por ejemplo, algo masculino, con Handy sería lo mismo, es neutro. Ich kaufe ein Handy. Ich habe ein Handy. Ich habe den, no, perdón, ich habe das Handy. Casi me hago, ich habe das Handy. Casi me hago un enredo. ¿Se entiende? Ein Handy, das Handy. No cambió. No cambió. Pero, por ejemplo, masculino. Kuchen, der Kuchen o ein Apfel. Der Apfel. Der Apfel. ¿Sí? Ich kaufe, y ojo, ahí cambió, einen Apfel. Ich esse den Apfel. Kaffee. Ich trinke einen Kaffee. Ay, Ich kaufe Sí. einen Kaffee. Ich möchte einen Kaffee. El único masculino, el único que cambia. ¿Sí? Y cuando vayamos a un lugar, miren cómo nos fuimos de tema olímpicamente, pero me parece tan importante esto, que lo tengan en claro. Cuando vayamos a un lugar, ¿sí? Yo sé que quizás no entraba tan de lleno el acusativo acá, pero bueno, la comparación no es difícil, la estuvimos viendo. Cuando vayamos a un lugar, ¿sí? Nos tenemos que detener un poquito a pensar cómo lo voy a decir. Porque si voy, si tengo cierta distancia, y este ya es otro tema, igual entraba dentro de estas unidades poquitas, el su. Si yo tengo cierta distancia con un lugar, ¿sí? No voy a usar el in. El in, porque el in, ¿para qué usaba el in? Para que ustedes lo puedan pensar esto, razonar y entenderlo. Para estar adentro. Para es estar que adentro. estaba allá adentro. Ujú. Exacto. ¿Y en qué caso les parece que usaría, yo lo dije hace un ratito, el in diciendo que voy a un lugar? Cuando estoy por entrar. Cuando estoy Ujú. muy próximo y estoy por entrar. El único caso medio raro ahí es el ins, porque es más uso que otra cosa, decir voy al cine como que directamente uso el ins. Igual que restaurante y todo eso. Ahí uso el ins, no importa que tenga distancia, no pasa nada. Es caso particular con el ins, con los neutros.
¿sí? Ok. Pero, normalmente, ¿sí? Típicamente femenino o masculino, el in lo voy a usar únicamente cuando tengo esa proximidad. Que estoy ahí en la puertita y yo voy a entrar. ¿Sí? Muy bien. Ok. En el otro, el ins no pasa nada. El ins olvídense, pues yo típicamente digo ich gehe ins Kino, ins Restaurant y ya está. Como que ya da la idea de que voy y entro. No sé por qué es así. Pero cuando tengo distancia con, con lugares, si es femenino, masculino, ¿sí? Voy a usar el zu, ¿sí? Y el zu es una cuestión que quiero que separen, que lo pongan como aparte, porque es una de esas preposiciones que me declinan de una sola forma y nada más. Entonces ya me rompe la regla. Ya me rompe la regla de que, uy, pero hay desplazamiento, uy, pero la pregunta, uy, pero responde a Bogin. No. Ustedes, yo les mandé el cuadrito con preposiciones que declinan Sí, de una u otra manera. creo que sí. Cuando tienen Ujú. una de esas, sobre todo las fáciles, ¿cuáles van a ser las fáciles? Zu, von, mit están entre las más fáciles. Son todas de dativo. Zu. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí voy a tener que declinar en dativo obligatoriamente y decir, por ejemplo, zur Schule, que es el di que pasó a der y lo junto con el zu. Zum Bahnhof, que es el zu más el der que pasó a dem. Zum. Por Ujú. eso les digo. Y ahí está la explicación de por qué en las lecciones van a leer. Ich fahre zum Bahnhof. Ich gehe zur Schule. ¿Sí? Porque si no les explico esto, se van a quedar con la idea de, pero responde a Bojín, pero responde a dónde. Se van a estar rompiendo la cabeza diciendo, pero ¿por qué si acá esto está mal? No, es por la preposición que sigue esa declinación específica. ¿Sí? Ok. Es por eso, nada más. Separen las preposiciones. Cuando tengan preposiciones que declinan de una manera, ni siquiera se detienen a pensar en qué, cómo, a qué responde, no. Mit, dativo. Su, dativo. ¿Sí? Aus, dativo. Ni pienso. Ya. Zum, sur. Bye. ¿Sí? By, claro. ¿Sí? Exacto. Bis, ojo, bis es acusativo o no. Ah, ya. Ah, yo no me las sé todas, chicas, no se piensen que me las sé todas. No, no, no me sé, no, ojalá me supiera todas las declinaciones de las preposiciones, pero las más importantes sí, que se repiten mucho. Meet, a cada rato estamos, no nos damos cuenta, pero en nuestra vida estamos a cada rato. Meet, día. Aprendan a diferenciar, consejo también, los pronombres de acusativo con los de dativo. ¿Cuáles son? Acusativo, acuérdense que son esos que son dich, mich, ¿ya? In con N, sie, que no cambia, ¿sí? Dativo, mía, día. Bueno, el uns es igual. Inen, a usted. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Porque aprendiéndose eso, ya saben, por ejemplo, que yo les dije el mit declina en dativo. ¿Cómo se dice estoy contigo? ¿Ya? O voy contigo. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir, dativo. ¿Sí? Pero ich sehe dich, te veo, acusativo. ¿Sí? Mit, dativo. ¿Sí? Espero no haberles hecho Ujú. un barullo. ¿Sí? Otra vez, acusativo. Poquito. El único que cambia es el masculino. Ya. Ajá. Der, adem. Ein, einen. El di queda en di, el das queda en das, cuanto mucho lo junto con el in, ins, nada más. Es- El in con el di no lo puedo juntar. Indi. Diré indi. Entro en la escuela, ich gehe in die Schule. Adentro, entré. Sure. Entro en la estación, ich gehe in den Bahnhof. Entré. Estoy lejos, zum. Zur. Lejos. Dativo. Estoy en la escuela, in der. Estoy en la estación, im. En el Mm, cine, im. Porque lo junto, el in con el dem. ujú. El das a dem, el der pasa a dem. Ahí sí me cambiaron los dos. Plural, den. El di pasa a den.
lo que pasa es que, ¿qué ejemplo tendría in den USA, en los Estados Unidos, para decir que estoy en un lugar plural? O podré decir que estoy entre medio de cosas plurales, que lo vimos una vez, hablando de ubicaciones, no sé, die Apotheke ist zwischen den, entre medio de una cosa y la otra, y ahí hablo de plurales. Si no, es muy difícil. Estoy entre los árboles, ¿verdad? Claro, es muy difícil de decir que estoy en un lugar plural. ¿Cómo hago para decir que estoy en un lugar plural? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Me fui de las Yeah. estaciones del año, qué sé yo. Sí. ¿Ya? Bueno, a ver, ese es el por qué yo digo, por ejemplo, bueno, im Sommer es porque es in dem Sommer. Lo junté. Ok. ¿Sí? Pero bueno, nada, me fui de decir in der Türkei a explicar todo esto. ¿Por qué se dice in der Türkei? ¿Sí? Bueno, chicos, nada, igual nos podíamos dar el lujo de tomar repaso porque estábamos súper bien con los tiempos. ¿Sí? Good. Muy bien. Ok. Practiquen un poquito. Piensen, busquen ejemplos de lo que les digo. Siempre cuando lean, deténganse a pensar. A ver, ¿por qué esto está dicho de esta manera acá? Ah, es por tal cosa. ¿Sí? Es por esto. Véanlo despacio y así lo razonan bien. Bueno, nos vemos la próxima y la próxima sí avanzamos un poquito más. ¿Sí? Ya. Ok. Cuídense. Schönen Tag noch. Ok. Wir sehen uns. Vielen Dank. Tschüss. Good. Tschüss.